Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala para aquellos que no me conocen. Me acerco por acá en esta ocasión para recordarles, por favor, la importancia que tiene que ustedes visualicen la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que ese es el único motivo por el que YouTube me paga. Bien, si ustedes no ven la publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Para poder mantener el canal y seguir subiendo proyectos gratuitos, yo necesito del apoyo de todos ustedes a ese respecto. Otra cosita que quiero comentar es el hecho de que ha habido una actualización de términos y condiciones con respecto al uso de mis tutoriales y de los productos que pueden realizar con ellos. No hay ningún tipo de problema, ustedes pueden seguir realizando hermosos proyectos con mis tutoriales, pueden venderlos, pueden regalarlos, siempre y cuando sean en cantidades pequeñas, ¿bien? Pero ahora, sin excepción, por favor, esos productos deberán estar etiquetados, deberán estar identificados con una etiqueta, una tarjetita, un papelito escrito a mano. No pasa nada, no tienen por qué incurrir en ningún tipo de gasto importante con esto. Lo importante es que cada uno de esos productos, ya sea para regalo o para venta, estén identificados con el nombre de ustedes y estén identificados como patrón original de @lacasitadeMócala. De igual manera, cada publicación que ustedes hagan en sus redes sociales deberá estar etiquetada a mi cuenta @lacasitadeMócala. Bien, ya tengan cuentas privadas en Instagram o tengan cuentas abiertas, bien, es necesario que cada una de las publicaciones que ustedes hagan con productos que han realizado con mis tutoriales, y no importa si los hacen una vez o 2 veces o 10 veces, en cada una de esas ocasiones esa foto deberá tener una etiqueta redireccionada a mi cuenta. Bien, es importante que las personas que sean los destinatarios finales de los productos que ustedes realizan, repito, tanto para venta como para regalo, conozcan mi cuenta, puedan acceder a ella, puedan acceder a los tutoriales y sobre todo que tengan claro que el diseñador de ese patrón de forma original soy yo, como la dueña de la marca de la casita de Mócala. En la caja de descripción de cada uno de los videos, de todos los tutoriales en mi canal de YouTube, van a encontrar los términos y condiciones. Necesito del apoyo de ustedes porque está habiendo una movida media grande y bien, tenemos que cortar con este tema. Bien, de ahora en adelante todos mis videos tutoriales van a ir acompañados en la parte central del video por una marca de agua con el nombre de mi emprendimiento La Casita de Mócala. Yo sé que eso puede ocasionar algunas molestias en el momento de la visualización de lo que se está haciendo o algo así, pero realmente tengo que proteger mi trabajo, tengo que proteger mis tutoriales. Los mismos están siendo copiados y vendidos simplemente cambiándoles el loguito de arriba por otro logo nuevo en paquetes enteros que se están vendiendo en internet como cursos de amigurumis y como cursos de ragdoll y todo lo demás. Así que esta movida ya se acabó. Bien, voy a poner en el centro de los videos una marca de agua que dice La Casita de Mócala. Entonces de esa manera ese video ya no podrá ser utilizado para ser vendido dentro de paquetes en internet. Espero contar con el apoyo de todos ustedes y que por favor comprendan que esto se trata simplemente de poder proteger mi trabajo. Bien, me encantaría seguir contando con la presencia de todos ustedes dentro de mi canal, dentro de mi emprendimiento y así poder seguir compartiendo hermosos proyectos. Nos vemos. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo proyecto Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar esta belleza de honguito, honguito de Mario Bros. Miren, ahora ya tenemos la dupla completa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Lindo, ¿no? Vamos a dejar un poquito a Mario Bros de lado, que ahora el que se lleva el protagonismo es el honguito. Miren qué cosita más linda con todo su 3D levantado acá en la zona de la carita, donde están los ojitos,
y aquí en la parte de atrás pues más abajo también, pero recto. Miren qué cosita más adorable, ¿verdad que sí? Mario necesitaba su honguito, así que no podía dejar pasar la oportunidad de hacerlo. No, 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 eso no podía suceder. Bueno amigos, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Vamos a ver cuánto mide. Mide casi 19 centímetros de altura y bueno, de ancho, pues es bastante ancho, vamos a poner así. Son unos 17 centímetros. Así que realmente es un buen tamaño para usarlo de complemento para nuestro ya Mario o si no para la dupla Luigi Mario que presenté últimamente también como tutorial de pago. Bien, vamos a ver un poquito los materiales que necesitamos para nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo lana acrílica 100%. A ver si le encuentro el cabo. Estaba y ahora no. Aquí está. Yo utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras y de máximo 2 milímetros de espesor. Bien, entre 1,7 y 2 milímetros de grosor. Bien, utilizo este material porque es el material que mejor me viene, donde yo es lo que consigo más fácilmente en la zona donde vivo, pero ya les repito, es un tema de gusto personal. Por lo tanto, ustedes pueden realizar este proyecto con el material con el que estén acostumbrados. Pueden ser algodón, algodón mercerizado, todo va a estar bien. Bien, yo utilizo la aguja de 3 milímetros. He cambiado ahora el formato de la aguja, he pasado a otra, pero sigue siendo de 3 milímetros. Bien, entonces yo sé que con esta aguja de 3 milímetros y este grosor de material, yo consigo realmente el tamaño que me gusta en mis proyectos y por otra parte consigo una trama lo suficientemente cerrada, pero no rígida y que no deja ver el relleno. Bien, o sea que es una buena combinación para mí. Los ovillos que yo utilizo son ovillos de 100 gramos que miden entre 200 y 300 metros según el fabricante. Y realmente este proyecto lleva muy poco. Cuando yo lo pesé sin relleno pesaba alrededor de 70 gramos, de los cuales la mitad deben ser de rojo. O sea que de rojo calculen unos 35 gramos y el resto de los 35 gramos está repartido entre el blanco y el beige. Un poquito más de blanco, por supuesto, porque el beige solamente es para el tema del cuerpo. Yo lo hice, en esta ocasión lo hice de rojo, bien, pero también estaba probando otra alternativa que no terminé la tapa de adelante con azul y también queda espectacular, que fue el mismo azul que utilicé acá para el proyecto de Mario. Así que realmente lo pueden hacer en el color que quieran, que vean que queda absolutamente soñado, bien. A ver, ¿qué más? Ya hemos hablado de lo que es la lana o el material con el que tejo. Después vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Vamos a necesitar, por supuesto, una buena tijera. Yo siempre me valgo de esta pinza, tenaza o alicate, como gusten llamarlo, para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo. Y bueno, por supuesto necesitamos guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! En esta ocasión no vamos a utilizar ojitos de seguridad, simplemente en este caso, perdón, empleé lana, la misma lana, o sea, del grosor de la lana con la que realicé el proyecto, utilicé lana negra. Bien, ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar o lo que quieran, pero realmente acá con 4 vueltas que llevó cada uno de los ojitos, bueno, eso fue todo y quedó bárbaro, quedó genial. Bien, así que, otra cosa, vamos a trabajar con intarsia. Bien, vamos a llegar a manejar en este sector de acá 5 ovillos simultáneamente, pero bien, el proyecto es corto, o sea, no hay problema con eso. Para la organización de los ovillos, para trabajar con intarsia, como siempre, yo me valgo de estas pinzas de ropa. Así que tengan a mano 3. Vamos a necesitar 3 pinzas de ropa. Así que ya lo saben, bien. Y bueno, me van a ver utilizar mi marcador fluo de toda la vida para marcar el diagrama gráfico, pero en esta ocasión no va a estar disponible para la venta, bien.
Así que nada, amigos, vamos a meternos de lleno en el tutorial para seguir aprovechando esta onda magnífica que tenemos con Mario Bros y todo su séquito. ¿Ok? Nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar el tutorial del honguito de Mario Bros. Es un ragdoll, por lo tanto va a tener dos tapas. En este momento vamos a hacer la tapa delantera. Bien, va a constar de la parte inferior, que es de color beige, que es la cara o digamos el pie del honguito, y luego tenemos la casita del honguito. Bien, lo vamos a trabajar con intarsia, por lo tanto les voy a pedir que ya vayan armando del color que ustedes decidan hacerlo. Yo el honguito lo voy a hacer de color rojo, pero recuerden que puede ser de cualquier color. Bien, entonces tengo acá estos ovillitos que están hechos con esta pinza de ropa, bien, que les mostré en el momento de los materiales. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Yo les digo, por ejemplo, acá van a tener que hacer dos ovillos blancos de 24 vueltas. Entonces ustedes vienen, traban el blanco, le dan 24 vueltas. Cuando terminen las 24 vueltas, traban, ¿bien? Y dejan una hebra de 30 centímetros de largo, ¿correcto? Entonces, van a tener que hacer dos ovillos blancos, ¿bien? De 24 vueltas más 30 centímetros. Y un ovillo, en mi caso va a ser rojo, de 110 vueltas más 30 centímetros. Entonces vamos a empezar ahora con el pie, con la base de nuestro honguito, que es la carita en definitiva. Vamos a empezar con color beige, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 12 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, vamos a regresar tejiendo en la hilera 1, 11 cadenetas, 11 puntos bajos, perdón, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Bien, al finalizar cada hilera, y a menos que se diga lo contrario, siempre van a hacer cadeneta al aire y giran la labor. Bien, hemos terminado la hilera 1. Bien, ahora en la siguiente hilera, ¿dónde vamos a empezar a trabajar? Si ustedes ponen el tejido así de costado, ven que se forma en la parte superior de los puntos bajos, se forman cadenetas. Bien, siempre, a menos que se diga lo contrario, siempre van a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giran y se corresponde con este agujerito. Así que este va a ser el primer punto de la siguiente hilera. Bien, entonces ahora en la hilera número 2 vamos a hacer dos aumentos. Un aumento se compone de dos puntos en el punto. Bien, así que vamos a hacer un punto bajo y su aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento. Vamos a tejer en esta hilera un total de 15 puntos. Ya tenemos 4. Tenemos que hacer aumentos también al final. Así que ya van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en los dos últimos puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos. Así que acá viene el punto 12 y su aumento que es 13. Y en el último, y recuerden siempre agarrar las dos hebras del punto, a menos que se diga lo contrario, 14 y su aumento 15.
Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 17. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito el 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y en el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, hacemos un aumento, 16 y 17. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3 con 17 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 17 puntos por hilera hasta el final de la hilera 11. Bien, recuerden siempre hacer 17 puntos, cadeneta al aire y giran. Bien, nos vemos al final de la hilera 11. 16 y 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 15. Las disminuciones al comienzo de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es saltándonos un punto. Así que si normalmente tejeríamos acá, pues saltamos ese y tejemos el primer punto en el siguiente. Bien. Entonces tenemos que tejer un total de 15 haciendo disminuciones. Este es 1, ya saltamos el primero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera, que es involucrando dos puntos. Bien, ya hicimos 14, tenemos que hacer 15, entonces el 15 va a ser una disminución. Nos metemos en el primer punto, pasamos lazada, nos metemos en el siguiente punto y siempre tomando las dos hebras, pasamos lazada, tomamos lazada y cerramos. Bien, esa es una disminución, es el punto 15. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 13 puntos. Así que nos saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y con los dos últimos hacemos una disminución, 13. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer un total de 9 puntos, bien, haciendo dos disminuciones en cada uno de los extremos. Entonces, la primera disminución salto un punto y tejo la siguiente. Las disminuciones acá tienen que ser iguales, o sea, la que viene ahora tiene que ser igual que las del final, bien, tomando los dos puntos. Bien, ya van 2. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora con los 4 puntos que restan vamos a hacer dos disminuciones.
Una y dos. Hemos terminado la hilera 14. Bien, acá cortamos, o sea, hemos terminado la hilera 14. Tenemos que hacer cadeneta, primero cortamos de 10-12 centímetros. Hacemos cadeneta, cerramos y giramos. Bien, nos tenemos que quedar con el nudo del arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda, ¿correcto? Y esta parte que acabamos de rematar y cerrar arriba a la derecha. Cuando ustedes hagan la tapa trasera, bien, esta parte la van a tener que tejer hasta la hilera 12. O sea, recuerden que hasta la hilera 11 nosotros habíamos tejido 17 puntos por hilera. Bien, van a tener que tejer una hilera más, hilera 12, y ahí después nos vamos a volver a encontrar, ¿correcto? Pero acá esto ya está así terminado. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer, fíjense, yo de ahora en más voy a hablar de valles y de montañas. Valles son estas hileras que se hunden, bien, y montañas son estas hileras que tienen este punto que sobresale como montañita, bien. Entonces, nosotros vamos a tener que engancharnos en la hilera 11. Bien, lo voy a contar primero por hileras y después les cuento los valles. Entonces, estos son dos hileras, esta es otra más. Voy a contar de a pares, 2, 4, 6, 8, 10, más la de acá es 11. Bien, así que 2, 4, 6, 8, 10 y me voy a tener que enganchar acá. Este valle de acá, me voy a tener que enganchar en este valle. Si yo empiezo desde acá abajo, yo tengo un valle acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto valle, ¿correcto? O en la hilera 11, como ustedes quieran. Es lo mismo. Entonces ahí nos vamos a enganchar. Vamos a tomar nueva hebra. Vamos a dejar 10-12 centímetros. Ahí hacemos cadeneta, bien, y vamos a empezar a tejer por acá puntos bajos, no en este primer punto que acabamos de tejer en valle, sino a partir del siguiente, de la siguiente montaña, bien. Entonces acá tenemos montaña, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ya vayan escondiendo esta hebra, ¿correcto? Entonces punto bajo, lo hicimos en montaña, ahora tenemos que hacer un punto bajo aquí en valle. Bien, ahora llegamos acá al nudo de las cadenas de cadeneta, o sea, al nudo de cierre. Bien, en ese punto vamos a tener que hacer un aumento. Y ya escondan, dejen de esconder la hebrita que venían escondiendo y empiecen a esconder esta hebra de acá. En este punto de acá vamos a tener que hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. Ahora vamos a tener que tejer 7 puntos bajos y vamos escondiendo la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, y ahora llegamos al último punto acá arriba, bien, de esta parte superior, donde vamos a hacer un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Ahora venimos acá a valle, seguimos escondiendo la hebrita, venimos acá al valle. Hacemos punto bajo. Ahora venimos acá a la montaña, hacemos punto bajo y ahora llegamos a este valle que es el mismo en el que empezamos nosotros acá. Bien, entonces en este valle de acá vamos a hacer punto deslizado. Vamos a cortar la hebra, sacamos y esta hebra la paso por acá mismo, por el valle este, ya la engancho y la paso hacia atrás.
Bien, entonces me quedo con esta forma. No intenten enderezar, esto tiene que quedar con esta forma curva. Entonces estas dos hebras que nosotros tenemos acá, las podemos atar. Le hacemos 2 nuditos. Y acá cortamos de 2-3 centímetros. Bien, y luego esta hebra la vamos a tener que esconder. Bien, entonces nosotros estamos así ahora. Bien, con el arranque, con el nudo de arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, entonces ahora nos vamos a unir con color rojo o el color que ustedes, del que hagan la parte superior del honguito. Entonces fíjense, nosotros nos habíamos unido acá, en esta parte de acá arriba, nos habíamos unido acá en esta hilera. Es necesario que identifiquen esos puntos, ¿bien? Nosotros acá tenemos 17 puntos. Bien, entonces recuerden que estábamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto valle. En el sexto valle, que es acá, nosotros vemos que acá nosotros habíamos hecho la cadeneta de subida. Bien, o sea, identifiquen estos puntos acá. Vamos a tejer solo en ellos, solo por la hebra delantera. O sea, todo punto tiene una hebra delantera y una hebra trasera. En esta parte vamos a tejer tomando solo la hebra delantera del punto, ¿correcto? Entonces, identifiquen este valle de acá y esta primera cadeneta que sube ahí, vamos a tomar solo la hebra delantera del punto. Está apretadito, pero tenemos que tomar, o sea, si está muy apretado, agárrenla desde otro lado para abrirla un poquito y luego ya la toman. Bien, entonces ahí nos vamos a unir. Yo en mi caso me voy a unir con rojo. Entonces dejamos lo típico, 10, 12 centímetros, tomamos la lazada y hacemos cadeneta. Bien, entonces ahora vamos a tejer en estos 17 puntos. Bien, y vamos a tejer solo por la hebra delantera en esos 17 puntos y vamos a empezar tejiendo acá donde hicimos la cadeneta de subida. Bien, en este punto donde hicimos la cadeneta de subida vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien, en el siguiente punto, solo por la hebra delantera, hacemos nuevamente un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, solo por la hebra delantera. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos están sobrando los dos últimos puntos donde vamos a tener que hacer un aumento en cada uno de ellos. Bien, tomamos solo la hebra delantera. Un aumento. Y en este último un aumento. Bien, a esto lo vamos a llamar hilera 1. O sea, ahora vamos a contar las hileras con el nuevo color. No vamos a enganchar hileras desde acá. Bien, vamos a contar esto como hilera 1. Así que hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora en la hilera 2 vamos a hacer 2 aumentos. Vamos a tejer un total de 27 puntos haciendo 2 aumentos en cada uno de los extremos. Entonces, en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. En el siguiente punto hacemos nuevamente un aumento.
van 4, bien, y seguimos tejiendo 5, 6, estamos tomando las 2 hebras de cada punto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y nos están sobrando 2 puntos y vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos para terminar con 27. Así que acá van 23, en el siguiente hacemos 24 y su aumento 25 y en el último, agarrando las 2 hebras del punto, 26 y su aumento 27. Bien. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2 con 27 puntos, ahora la hilera 3 es de 27 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 26 y el último agarrando las 2 hebras, 27. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer un total de 29 puntos haciendo un aumento en cada extremo. Así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 27 y en el último agarrando las 2 hebras hacemos un aumento 28 y 29. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Y luego tejemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último agarrando las 2 hebras, 11. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5 con 31 puntos. Ahora la hilera 6 es de 31 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 30 y 31. Bien, hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un aumento en el primer punto. Así que 1 y su aumento.
Luego vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora hacemos 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Luego tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el último vamos a tener que hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto. 1 y 2, pero acá este segundo no lo cerramos con rojo porque ya tenemos que cambiar a blanco para poder hacer los parches de los costados de la parte de arriba del honguito. Entonces ya agarramos una de las hebras de 24 vueltas que hicimos de blanco. Bien, esta es hilera 7. La hilera 7 es el frente de la labor. Bien, por lo tanto todos los cambios de color tienen que venir hacia atrás. Cuando ustedes estén haciendo la parte trasera, la hilera 7 va a ser el revés de la labor. Por lo tanto, las hebras van a tener que venir hacia acá al frente, hacia el regazo. Pero ahora no, esta es la parte frontal de la labor. Bien, las hebras quedan hacia atrás. Bien, entonces dejamos esta hebrita hacia atrás, nos unimos con el blanco dejando lo típico 10-12 centímetros, cerramos con blanco, cadeneta al aire blanco, ajustamos a rojo y giramos la labor. Bien, entonces, ahora con blanco, ahora vamos a hacer, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a tejer un punto blanco, bien, y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca. Un punto blanco, pero no cerramos con blanco porque tenemos que cambiar a rojo. Bien, la hilera 8 es par, este es el revés de la labor, las hebras tienen que venir al regazo. Bien, cuando estén haciendo la tapa trasera, la hilera 8, todas las hileras pares van a ser el frente de la labor. Bien, entonces las hebras van a tener que quedar del otro lado. Acá vamos a cerrar con rojo. Ajustamos el blanco. Ahora con rojo vamos a tejer 33 puntos. 1, 32, 33, el 33 no lo cierro con rojo, lo paso para el regazo y tengo que cerrar ahora con el otro ovillo blanco de 24 vueltas. Cerramos dejando lo típico 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el rojo y con blanco ahora tejemos el último punto y vamos aprovechando para esconder la hebrita blanca por atrás. Recuerden de tomar las 2 hebras del punto. Bien, la idea es que estos blancos los vamos a esconder por varias hileras. Bien, esas hileras no tienen más de 2-3 puntitos, entonces lo tenemos que esconder por varias hileras para que quede bien trabada la hebra. Bien,
no sé si había hecho cadeneta al aire, no, cadeneta al aire y giramos la labor. Acá simplemente levantan la labor y pasan la mano. La siguiente hebra que viene es la roja, la sacan del regazo y la que viene es la blanca. Bien, y así van saliendo en el orden en el que los van a necesitar. Hemos terminado la hilera 8. Bien, ahora en la hilera 9 vamos a tejer 2 puntos blancos, bien, en el primero de ellos vamos a ir escondiendo la hebrita blanca, así que nos metemos acá, tomamos la hebrita blanca atrás, tejemos el primer punto blanco. Bien, ahora ya no escondemos más la hebrita blanca, ahora vamos a esconder por atrás la hebrita roja. Este es el segundo punto blanco, bien, pero no cerramos con blanco. Hilera 9 es impar, este es el frente de la labor en la tapa delantera, por lo tanto las hebras quedan hacia atrás. En la tapa trasera va a ser el revés y las hebras tienen que venir al regazo. Bien, entonces dejamos el blanco acá, cerramos con rojo. Bien, ahora vamos a tejer 12 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cierro con rojo, pero ya corto la hebra de 10-12 centímetros. Yo me había equivocado y ya la había cortado antes. Bien, este era el ovillo con el que yo venía tejiendo desde acá. Cortan de 10-12 centímetros. Y ahora nos tenemos que enganchar con el ovillo blanco grande. Esta hebra, este rojo que acabamos de cortar, nos vamos a enganchar con él ahora. No lo descarten. Bien. Entonces ahora nos vamos a enganchar con el blanco, el ovillo grande. Bien. Cerramos con blanco, ajustamos el rojo. Y ahora con blanco vamos a tejer 7 puntos escondiendo la hebra blanca. Los 7 puntos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás, lo tengo que cerrar con rojo y es con ese rojo con el que yo venía trabajando acá que corté. Bien. Dejamos 10-12 centímetros, cerramos con rojo, ajustamos con blanco y ahora con rojo vamos a tejer 12 puntos y vamos a ir escondiendo esta hebrita unos 5 o 6 puntos, luego soltamos y cuando tejamos en la otra hilera la parte roja la volvemos a esconder durante 2-3 puntitos. Bien, así que ahora vamos a tejer 12 puntos escondiendo la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, no escondo más la hebra, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 12 no lo cierro con rojo, lo dejo aquí, cierro con blanco, pero cuidado que el blanco está a un punto de distancia, o sea, cerramos con el blanco, pero tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Ajustamos el rojo y ahora con blanco vamos a tejer 2 puntos. El primero de ellos, tomando la hebra que acabamos de aflojar, bien, y el segundo de ellos escondiendo la hebrita blanca para seguir perdiéndola. 2, bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Acá levantan y organizan. Este blanco sabemos que viene para acá, este rojo
Bien, el rojo es con el que nos vamos a enganchar después. Este blanco viene al centro, este rojo acá y este blanco es el de aquí. Bien, porque ahora nos vamos a tener que enganchar con el ovillo rojo de 110 vueltas. Bien, la hilera, hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a tejer 2 puntos blancos y seguimos escondiendo la hebrita blanca. Uno y 2. Bien, el segundo no lo cierro con blanco, hilera 10 es par. Este es el revés de la labor en la tapa delantera. Las hebras vienen para el regazo. En la tapa trasera quedan acá. Bien, ahora vamos a cerrar con rojo. Ajustamos el blanco. Con rojo vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me encontré la hebrita roja, ahora la escondo 2, 3 puntitos en sentido contrario, van 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cierro con rojo, ya lo traigo para el regazo, pero ya aprovecho y corto el exceso de esta hebrita roja, la corto de 2-3 centímetros para indicar que ya está perdida esa hebra. Bien, entonces ahora vamos a tener que cerrar con blanco, bien, pero el blanco está lejos, está a 3 puntos de distancia. Entonces cerramos con blanco, aflojamos ese blanco, ajustamos el rojo. Con blanco ahora vamos a tejer un total de 11 puntos. A ver, sí, de 11 puntos. Los dos primeros tomando esta hebrita blanca por acá para que no quede larga. 1, 2, 3. Ahora escondemos esta hebrita blanca 2, 3 puntitos. 4, 5, 6, no la escondo más, 7, 8, 9 y los puntos 10 y 11 los tejo escondiendo esta hebra roja por acá atrás. 10, perdón, pero no esta hebra porque esta hebra es la que corté. Acá es donde me tengo que enganchar. Bien, acá es donde me tengo que enganchar. Bien, pero no tengo por qué, como no tengo que arrastrarla desde acá, entonces vamos a tejer los puntos 10 sin tomar ninguna hebra. 9, 10, el décimo no lo cierro con blanco, lo traigo para acá atrás, ya corto esta hebra blanca porque sé que la he perdido durante 2 hileras, nunca al ras, dejen 2-3 centímetros, bien, y ahora me engancho con rojo, el rojo de 110 vueltas. Bien, recuerden siempre dejar 10-12 centímetros, cerramos con rojo, ajusto el blanco. Particularmente este rojo no lo escondan, bien, porque este rojo después lo pasamos acá y lo atamos con este otro. Bien, entonces ya están cerca, o sea, es mejor así porque si no después tenemos que estar escondiendo esta hebrita. No escondan este rojo, déjenlo de este lado de acá. Entonces ahora con rojo tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cierro con rojo. Les aconsejo que traben el ovillo porque si no se les va a desarmar en la manipulación. Bien, el décimo no lo cerramos con rojo, lo traemos al regazo, cerramos con blanco, ajustamos el rojo y ahora con blanco tenemos que tejer 2 puntos y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca. 1,
y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces pasen la mano así y les van a salir los ovillos en el orden en el que los tienen que en el que los van a seguir utilizando. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer 3 puntos blancos escondiendo la hebra blanca por atrás. Bien, 3 puntos. Escondemos la hebra blanca por los dos primeros. 1, 2. Ya no escondo la hebra blanca, ahora lo que tengo que hacer es esconder la hebra roja por atrás. 3, el tercero no lo cierro con blanco. Bien, este blanco ya lo puedo cortar porque lo he perdido durante 4 hileras. Bien, córtenlo de 2-3 centímetros, así ya saben que eso está perdido. Bien, entonces no cerramos con blanco, el blanco lo dejamos acá atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco. Con rojo tenemos que tejer ahora 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 8 no lo cierro con rojo. Recuerden trabar el ovillo para que no se les desarme. Bien, tenemos que cerrar con el blanco que tenemos aquí en espera. Bien, pero está a un punto de distancia, por lo tanto hay que cerrarlo, pero hay que aflojar esa hebra blanca, ajustamos el rojo. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 13 puntos, el primero de ellos tomando esa hebra blanca que acabamos de aflojar por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 lo tejemos escondiendo la hebra roja por atrás. 13. El 13 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, con rojo tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás, tenemos que cerrar con blanco, pero cuidado que el blanco está a un punto de distancia, así que cerramos con blanco, aflojamos la hebra blanca, ajustamos el rojo. Ahora con blanco vamos a tejer 3 puntos, de los cuales el primero es tomando esta hebrita blanca por atrás, bien, y los últimos 2 es escondiendo la hebrita blanca. Así que ya vamos, 1, este es 2 y este último 3. Cadeneta al aire y giramos la labor y reacomodamos los ovillos. Bien, hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 es igual que la anterior. 3 puntos blancos, voy a esconder la hebrita blanca esta por última vez. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con blanco, bien, pero yo ya me voy a quitar este ovillo, bien, para que no me pese tanto, no es tan larga la hebra, bien. Entonces esta hebra blanca ya la hemos escondido por todas esas hileras, o sea que ya cortamos de 2-3 centímetros. Estamos en hilera 12. Hilera 12 es el revés de la labor,
Por lo tanto, las hebras tienen que venir hacia el regazo. Así que traemos la hebra blanca hacia el regazo, cerramos con rojo. Bien, ajustamos el blanco. Con rojo vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con rojo, lo pasamos para acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 no lo cierro con blanco, lo paso para acá, para el regazo, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, con rojo tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con rojo, lo trabo, lo paso para acá, para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Yo ya me voy a quitar esta pinza. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer 3 puntos blancos. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con blanco. Hilera 13 sin par. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con rojo. Ajustamos el blanco. Con rojo ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás. No lo cierro con rojo, lo dejo atrás. Cierro con blanco, pero cuidado, el blanco está a un punto de distancia, así que tengo que aflojar esta hebra. Ajusto el rojo. Ahora con blanco vamos a tejer 15 puntos. El primero de ellos tomando esta hebrita blanca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 lo tejo incorporando esta hebrita roja por atrás. 15. El 15 no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás, cierro con rojo, ajusto el blanco, con rojo tejo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cierro con rojo, lo dejo acá atrás, lo cierro con blanco, ajusto el rojo
Y ahora con blanco tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 13. Ahora esta misma conformación que hicimos nosotros acá de 3 puntos blancos, 7 rojos, 15 blancos, 7 rojos y 3 blancos, tanto en un sentido como en el otro porque la pieza es simétrica, esto mismo lo vamos a repetir hasta el final de la hilera 17. Bien, nos encontramos ahí. 6, 7, el séptimo no lo cierro con rojo, lo dejo acá atrás, cierro con blanco, ajusto el rojo y con blanco tejo los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadenita al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Bien. Ahora en la hilera 18 vamos a hacer disminución en los extremos. Entonces tenemos que tejer un punto blanco pero haciendo disminución. Así que salto el primero, tejo en el siguiente, pero es solo un punto blanco, por lo tanto no puedo cerrar con blanco. Hilera 18 es par, este es el revés de la labor, paso la hebra al regazo. Cierro con rojo, pero el rojo está a un punto de distancia, así que tengo que aflojar esta hebra, ajusto el blanco. Ahora con rojo tejo 8 puntos, el primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cierro con rojo, lo paso para el regazo, cierro con blanco, ajusto el rojo, con blanco tejo 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 no lo cierro con blanco, lo paso para el regazo, cierro con rojo, ajusto el blanco, con rojo tejo 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo lo tejo incorporando la hebra blanca por acá atrás, 8. Bien, el octavo no lo cierro con rojo, trabo el ovillo, lo traigo para acá atrás, cierro con blanco, ajusto el rojo y ahora con blanco hago la disminución. Estos 2 puntos los transformo en 1. Bien, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19 tenemos lo mismo que la anterior. Un punto blanco, pero no cierro con blanco. Hilera 19 sin par. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Bien, cierro con rojo, ajusto el blanco y este blanco ya lo puedo cortar dejando 10-12 centímetros. Bien, ahora con rojo tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. El octavo no lo cierro con rojo, lo dejo acá atrás, cierro con blanco, ajusto el rojo, con blanco tejemos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, con rojo tejemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco ahora tejemos un punto, pero tejemos ese punto escondiendo la hebra roja por atrás. Bien, un punto. No lo cerramos con blanco, lo cerramos con rojo, cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 19. Este exceso de blanco que tenemos acá, cortamos 10, 12 y ya está. Bien, nos quedamos con 3 ovillos. Ahora en la hilera 20 vamos a tejer 9 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 no lo cerramos con rojo, hilera 20 es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen para el regazo. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con rojo, ajustamos el blanco y con rojo tejemos los últimos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 vamos a hacer disminución en los extremos. Vamos a tejer un total de 9 puntos rojos, pero haciendo disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 9. El noveno no lo cerramos con rojo, hilera 21 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás.
cerramos con blanco, ajustamos el rojo. Con blanco vamos a tejer ahora 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 13 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con rojo, pero el rojo está a un punto de distancia, así que tenemos que aflojar esta hebra, ajustar el blanco, bien, y ahora con rojo vamos a tejer un total de 9 puntos haciendo una disminución al final. Bien, el primero de los 9 es tomando la hebrita roja por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 tejemos lo mismo que antes, 9 puntos rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 9 no lo cerramos con rojo, hilera 22 es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 13 no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, con rojo tejemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos. Vamos a tejer un total de 9 puntos rojos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 9. El 9 no lo cerramos con rojo, hilera 23 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás. Cerramos con rojo, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos el rojo, ajustamos el blanco
Y con rojo tejemos un total de 9 haciendo disminución al final. El primero tenemos que tomar la hebrita roja por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23. Bien, ahora en la hilera 24 vamos a tejer un total de 11 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto 10 y 11 lo tejemos incorporando esta hebrita por acá. 10 y 11. El 11 no lo cerramos con blanco, hilera 24 es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Cerramos con blanco, ajustamos el rojo. Con blanco tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con blanco, pero ya lo podemos cortar de 10-12 centímetros. Lo traemos hacia el regazo, cerramos con rojo, pero cuidado, el rojo está a 2 puntos de distancia, así que hay que aflojar esta hebra, hay que ajustar el blanco. Ahora con rojo vamos a tejer un total de, eran 11, ¿no? Sí, 11. Los dos primeros debajo son los que están debajo de la hebra roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire, hemos terminado la hilera 24. Bien, ahora la situación es esta. Fíjense, este es el ovillo, a mí me ha quedado, o sea, en teoría nosotros tendríamos que cortar acá, bien, dejar este ovillo de lado y seguir trabajando con el otro ovillo. Yo lo que les voy a proponer es que eventualmente, para no ir juntando desperdicio, aunque esto obviamente lo pueden utilizar para tejer después la parte trasera, bien, es que las hileras, ahora vamos a tener que tejer una serie de hileras en rojo, que las compartamos con ambos ovillos, bien. Yo lo que voy a hacer es compartir las hileras entre los dos ovillos. Entonces, ya hice, sí, cadeneta al aire, aquí giramos la labor. Entonces, en la hilera 25, 5, 10, 15, 20, 25, 27. Bien, en la hilera 25 vamos a tener que tejer 27 puntos rojos. Digamos que yo voy a tejer con este ovillito, que es más pequeño que el otro, voy a tejer esta parte roja sobre y hasta la parte blanca, y acá cambio al otro ovillo rojo. Bien. Entonces son 27, y vamos a tener que hacer disminuciones. Son 27 puntos rojos en total haciendo disminuciones. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ahora escondan los 7 puntos restantes, téjanlos escondiendo la hebra blanca por atrás. Así que van 10, así ya la vamos perdiendo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya no escondo más la hebra blanca, bien, pero ahora me voy a enganchar, o sea, cierro el punto 17 con el otro ovillo rojo, bien, y dejo este ovillo ahí en suspenso. Así que van 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y con los dos últimos hacemos una disminución, 27. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Y así no tenemos desperdicio de rojo. Hemos terminado la hilera 25. Ahora en la hilera 26 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 25 puntos. Así que vamos a tejer con este ovillo rojo hasta encontrarnos el otro ovillo y ahí cambiamos. Bien, así que tenemos que hacer una disminución. Así que salto, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, estamos en hilera 26, que es este es el revés de la labor, entonces voy a traer esta para acá y ese punto 9 lo termino de cerrar con el otro ovillo, bien, así que hay 9, esta hebrita ya no la escondemos más, bien, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y con los dos últimos hacemos una disminución, 25. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 volvemos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 23. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá voy a tener que hacer el cambio. Bien, 15. Y ahora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y con los dos últimos hacemos una disminución, 23. Cadeneta al aire y giro. Bien. Hemos terminado la hilera 27. Bien, déjenme evaluar. El tema es que esta cantidad
no sé qué cantidad tendrán ustedes en el ovillo, bien. Esta cantidad a mí no me da para hacer esto de ida y esto de vuelta. Definitivamente no me da. Por lo tanto, yo lo voy a cortar ahora, bien. Y eventualmente esto me queda para unir algún trocito del borde o algo así, bien. No son muchos puntos. Si a ustedes les quedó muchísimo más y creen que les va a dar para hacer todos estos puntos de ida y todos estos de vuelta hasta volverse a enganchar con la otra hebra, entonces estaría bien. A mí no me da, definitivamente no me da. Bien, ahora en la hilera 28 tenemos que hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 21 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá sí lo que voy a ir aprovechando es esconder esta hebrita. O no, no la escondo porque la he dejado, fíjense, me queda a la misma altura que esta blanca. Así que después les hago un nudo entre ellas y no tengo que esconderlas. Bien, ya me olvidé cuánto llevaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y con los dos últimos hacemos una disminución, 21. Bien, cadeneta al aire y giro. He terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 19. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución, 19. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 nos vamos a unir nuevamente con blanco y ahí ya sé dónde vamos a terminar de utilizar esto. Que yo lo había resuelto en mi prueba de otra manera, pero ya sé aquí cómo lo voy a hacer. Bien, ahora en la hilera 30 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos. Vamos a tejer un total de 5 puntos rojos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con rojo, lo pasamos hacia acá atrás, cerramos con blanco. Estamos en hilera 30, bien, hilera 30 es par, es al revés de la labor, por eso traje esta hebra hacia el ovillo, hacia el regazo. Así que cerramos con blanco, ajustamos el rojo con blanco y escondiendo la hebra blanca vamos a tejer 7 puntos blancos. 1, escondo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cierro con blanco, lo traigo acá atrás y ahora me voy a enganchar con este remanente de rojo porque lo que voy a tener que tejer en total van a ser 6 puntos, o sea que a mí me da esto perfectamente. Bien, entonces cerramos acá con rojo, dejamos 10, 12, ajustamos el blanco con rojo, vamos a ir escondiendo esta hebrita. Bien, la tejemos simultáneamente 5 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3,
4 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 5. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor y ya me quito la pinza. Hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer 2 disminuciones en cada uno de los extremos. Bien, la primera disminución va a ser con rojo. Entonces, vamos a hacer el intento de esconder esta hebrita. Entonces, la primera disminución es salto un punto, tejo en el siguiente, escondo esa hebra. Bien, acá ya tengo una disminución con rojo, pero no tengo que cerrar con rojo. Hilera 31 es impar, este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Dejamos la hebra roja aquí atrás y cerramos con blanco, que cuidado, está a 2 puntos de distancia, así que tenemos que aflojar esta hebra, ajustamos el blanco. Bien, ahora tenemos que hacer una disminución blanco, bien, que es tejo en el primero, tejo en el segundo y cierro. Bien, esta es la disminución blanca. Tengo que tejer un total de 11 puntos blancos. Bien, va 1, 2, 3, 4, 5. Lo ideal hubiera sido, voy a deshacer bien, porque lo ideal es ir escondiendo esta hebra de una vez. Entonces acá es el segundo y empiezo a tejer escondiendo esta hebra. Ya hice 2, 3, 4, 5. Ya puedo dejar de esconder la hebra. 6, 7, 8, 9. El décimo lo tejo escondiendo la hebra, incorporando la hebra roja por atrás. Este es 10. Bien, el 11 ya tiene que ser una disminución en blanco. Bien, y sigo escondiendo la hebra roja. Así que tomo una lazada, tomo la siguiente lazada. Bien, pero no cierro con blanco. Tengo que cerrar con rojo. Ajusto el blanco. Bien, y ahora tengo que hacer una disminución con rojo. Bien, porque son 2 disminuciones en cada uno de los extremos. Bien, pero lo siguiente que voy a tejer después es blanco, por lo tanto tengo que cerrar con este blanco que tengo acá y ajusto el rojo, cadeneta al aire blanco y cierro, y acá corto el rojo. Bien, hemos terminado la hilera 31. Yo sé que esta parte de manejarse con cambios de color en disminuciones simultáneas es un poco complejo, así que hay que tomárselo con calma. Bien, y ahora ya está. Simplemente ahora tenemos que hacer 2 disminuciones en ambos extremos. Entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Esta es una. Ahora con los siguientes 2 puntos vamos a hacer la otra. Bien. Ahora vamos a tejer 5 medias varetas. La vareta es, tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, va 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y están sobrando 4 puntos con los que voy a tejer 2 disminuciones. Aquí ajusten bien la lazada para que no se desboque el punto. Entonces acá hago la primera disminución, vuelvo a ajustar bien el punto y con los 2 últimos puntos
hago la última disminución. Bien, ajusto, corto de 10-12 centímetros, cadeneta al aire y cierro. Bien, entonces vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a esconder. Vamos a esconder las hebras de esto de una vez. Esto que era el remanente de aquel ovillo, bien, obviamente tenemos que dejarlo de 10-12 centímetros. Entonces, este blanco lo habíamos escondido en un sentido y en otro. Esto ya lo podemos cortar dejando 2-3 centímetros. Estas dos de acá dijimos que las podíamos unir entre sí. Cuidado, no aprieten demasiado ese nudo porque si no van a estrangular el punto. Lo unen la primera vez y la segunda vez sí ya hacen un nudo. Y cortan de 2-3 centímetros. A ver, acá arriba tenemos estas dos hebras que las podemos atar entre sí. O sea que no hay que perderlas, no hay que esconderlas, sino que las podemos atar sin estrangular. Hacemos un nudo y cortamos de 2-3 centímetros. Bien, ahora estas dos dijimos que una de ellas la íbamos a llevar cerca de la otra, entonces simplemente lo que hacemos es pasarla de forma superficial por una hebrita. Bien, la paso por aquí y me voy arrimando por acá, por ejemplo, de forma superficial. Bien, para tratar de llevarlos los más próximos posibles, pero sin estrangular, sin tironear demasiado para que no se haga agujero. ¿Bien? Y acá las unimos así y luego sí ya podemos hacer un nudo. Bien, y cortamos de 2-3 centímetros. Bien, después las que quedan para perder son esta roja de acá, que en realidad yo me olvidé de decirles, y yo tampoco lo hice, de ir escondiendo la hebra en la medida que íbamos tejiendo la primera hilera de rojo. Digo, yo me olvidé de eso. Bien, acá el blanco, que va a ser la misma situación de acá con este blanco de acá. O sea, les enseño a perder una de ellas. Simplemente tenemos que bajar, tenemos que tratar de esconder siempre las hebras dentro de su respectivo color. Entonces, vayamos por puntos contiguos de forma superficial. Como acá tenemos solamente 2-3 puntos por hilera, no nos va a convenir ensanchar, engrosar esa hilera, porque a su vez ya fuimos escondiendo la primera hebrita de ellas, o sea, la del inicio, ya la fuimos escondiendo. Entonces esta parte ya está muy gruesa, o sea, no conviene seguir engrosando más. Entonces nos vamos a meter más bien como que hacia abajo para no agarrar las hileras de lleno. Bien, entonces después lo que hacemos es ir en sentido contrario por otra hebrita y después ya nos podemos meter por las mismas. Bien, ahí hasta que se aplane y no tironeen más para que no se vaya a abrir hueco. Bien, esta blanca la van a perder exactamente de la misma manera. Esta beige, miren, lo que voy a hacer es que esta roja la voy a llevar cerca de esta beige y entonces ya las anudo. Entonces vengo acá de forma superficial por una hebrita sí y una hebrita no. Bien. Y no voy a llevar el rojo sobre el beige porque el rojo puede terminar invadiendo el beige del otro lado. Entonces voy a arrimar más bien el beige hacia el rojo para que no haya problema de que se trasluzca el color. Entonces voy a llevar esta, la paso por hebritas así hacia el otro lado, verificando que del otro lado no se haya invadido nada. Bien, y una vez aquí, pues ya simplemente unen ahí y después sí ya pueden hacer un nudito. Bien, y cortan de 2-3 centímetros.
Bien, así que fue fácil el perder los hilos. Lo único que les queda, les dejo ya ahora a ustedes de deberes, es perder este blanco de acá como hicimos con el de acá. Bien, y entonces ahora nos volvemos a encontrar cuando ustedes hayan llegado a la hilera 12 acá. Recuerden que nosotros tejimos hasta la hilera 11, habíamos tejido 17 puntos por hilera y les dije que tejieran una hilera más, la hilera 12, para poder hacer la parte de atrás. Y luego nos volvíamos a encontrar. ¿Bien? $16 y 17, pero el 17 no lo vamos a cerrar con beige porque ya vamos a tener que cambiar a color rojo. Es decir que hemos terminado acá con la hilera número 12. Para este entonces ustedes ya tienen que tener organizados los ovillos de la misma manera que habíamos organizado la tapa delantera, ¿correcto? Entonces yo solamente les voy a hacer la primera hilera porque después es lo mismo. O sea, esta va a ser la hilera 1 y es la hilera, o sea, es todo igual, solamente que no se organiza en torno a una concavidad como era la parte delantera, sino que es en recto. Y no se teje por flow, sino que se teje por blow, por la hebra trasera. Entonces, aquí corten una hebra, pero dejan una hebra larga. Bien, dejen una hebra de unos 35 centímetros para ir seguros. Bien, dejen una hebra de unos 35 centímetros. Entonces, esta es la hilera 12. La hilera 12, estamos tejiendo la tapa trasera, es hilera par, es el frente de la labor. Por lo tanto, todas las hebras van a tener que quedar hacia el lado de atrás. Bien, entonces acá nos vamos a unir con el rojo. Bien, ajustamos el beige, hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, entonces ya ahora ustedes van a numerar las hileras tal y cual lo hicimos en la tapa delantera. O sea que ahora vamos a hacer la hilera 1, bien, pero hilera 1 en la tapa trasera, así como todas las hileras impares van a ser el revés de la labor, ¿correcto? Entonces, vamos a tejer acá lo mismo, pero yo hago la primera hilera con ustedes. Bien, en esta primera hilera vamos a tejer en esta primera hilera solo por la hebra trasera del punto. O sea que si nosotros tenemos estas dos hebras, bien, vamos a tejer solo por la hebra trasera del punto, ¿correcto? Y al tejer por la hebra trasera del punto, quizás ya sea un poco más difícil esconder esta hebra. Traten de esconderla, si no se puede, bueno, no se puede. Entonces, voy a intentar esconder la hebra trasera, la hebra mientras tejo la hebra trasera. Entonces, en el primer punto, que es este, tenemos que hacer un aumento. No, la hebra acá me complica. No, se puede, sí. Bien, acá hacemos un aumento. En el siguiente punto, y tomando la hebra trasera, hacemos otro aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ya no escondan más esta hebra, bien, la van a esconder en sentido contrario cuando tejan la siguiente hilera, bien. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Ahora tejemos 3 puntos bajos, siempre por la hebra trasera. 1, 2 y 3. Bien, en el siguiente tejemos un aumento, 1 y su aumento. Ahora tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y ahora nos están sobrando 2 puntos, en cada uno de ellos tenemos que hacer un aumento, 1 y su aumento,
y en el siguiente 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire, giran la labor, hemos terminado la hilera 1 y ahora tienen que tejer la hilera 2, 3 y así sucesivamente hasta que terminen la tapa trasera. Una vez que terminen, nos volvemos a encontrar para continuar con el armado de nuestro proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso con la parte trasera terminada, los hilos perdidos. Y ahora lo que tenemos que hacer, recuerden que yo les dije que dejaran una hebra larga beige cuando hicieran el cambio de color de beige a rojo, bien. Y es por lo siguiente, después vamos a hablar del tema de los ojitos. En la parte delantera, con toda esta parte cóncava que se forma acá, el tejido realmente queda consistente, bien, o sea, no pierde forma. Pero acá lo hemos tejido recto y después ya el rojo empieza con aumentos, entonces esto tira del tejido, bien, y lo abre un poco la parte beige. Y no queremos eso, queremos que la parte trasera beige tenga el mismo tamaño o parecido a esta parte de acá y que no tienda a abrirse. Si ustedes colocan uno encima de otro, van a ver que la parte beige trasera tiende a abrirse un poco. Bien, entonces vamos a utilizar esta hebra que hemos dejado larga a propósito. Bien, vamos a ajustar el punto ahí y vamos a agarrar, digamos acá un puntito, una hebrita, y ahí vamos a hacer un pequeño nudo, bien, para que esta parte en sí quede trabada, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tejimos la parte roja, la habíamos tejido solo por bloc, por la hebra trasera, y quedó liberada la hebra delantera de cada uno de los 17 puntos, bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta hebra, vamos a pasar, bien, esta hebra por acá, la vamos a pasar por las 17 hebras que están ahí liberadas, para después poder tirar de ella y que se cierre un poco esto acá, bien. ¿Cuánto? Un poco. El tema es darle firmeza, que esto no siga ensanchándose más porque queremos que quede compacto en una posición para que realmente todo lo que es el cuerpo del honguito quede fijo y después la cabeza salga y se abra. Bien. Entonces vamos a pasar por cada una de estas hebras, las 17. Bien, ya estamos llegando al final. Acá ya esta es la última. Bien, entonces ahora lo que hacemos es tirar de esta hebra para estrangular un poco, o sea, hay que buscar emparejar. Bien, tiren de esa hebra para estrangular esto. Entonces de esa manera esto se cierra un poquito más y evitamos que a la hora de la manipulación y del relleno esto se siga ensanchando, que no queremos. Esto definitivamente no se va a ensanchar porque con todo lo que le hicimos de la parte cóncava, luego lo repasamos con un borde de puntos bajos beige y después todo lo demás, eso ya no se ensancha más, pero esta parte sí. Entonces tenemos que redistribuir esto. ¿Cuánto? Simplemente ustedes vean, comparen con la otra pieza, es simplemente un poquito, bien, o sea, dejar fijo esto, que si nosotros vemos esto acá y lo ponemos así, en realidad parecería como que se mete un poquitito acá, ¿verdad? Bien, es eso exactamente lo que queremos lograr acá. Esto está así y vemos que esto se mete un poquito con todo lo que yo ya he tirado de ello, bien. Entonces, una vez que llegamos y conseguimos la tensión que queremos, lo que tenemos que hacer es marcar eso ahí con un nudo bien para que no se deshaga eso que acabamos de hacer.
Bien, y esto ya lo podemos cortar de 3, 4, 5 centímetros para que quede ya después perdido dentro de nuestro personaje, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hablar de la parte delantera. Lo único que va a llevar son los ojitos. Estuve tentada de hacerle unos rayitos blancos, pero lo intenté y la verdad que no me gustaba, no me gustó cómo quedó, así que desistí de los rayitos, pero ustedes ya lo hacen si quieren. Bien, entonces, ¿dónde vamos a colocar? Nosotros acá en el ancho tenemos 17 puntos. Entonces, vamos a contar en cualquier lugar acá en el borde. Por ejemplo, lo voy a usar, voy a contar en esta hilera de montañas, que es donde se ven mejor los puntos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Los ojitos están colocados en el 6. Bien, y acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Los ojitos van bordados en el 6. Entonces, una vez que ustedes determinan ese punto, se van a ir. Acá tenemos este valle, que es donde termina el beige y ya empieza el rojo. Se van al valle de abajo. Bien, entonces busquen ese sexto punto acá. Van hasta el equivalente acá del valle. Bien, y los ojos van a tomar de un valle, 2, 3. O sea, van a ver 3 valles, bien, entre ellos. Yo le pasé 4 vueltas de lana negra, del mismo grosor que esta lana, con la que tejo, bien, para que tengan una cierta importancia, una cierta intensidad, y luego simplemente ato atrás con 2 nuditos y corto de 1,5 centímetros o así. Bien, eso es todo. Entonces ahora vamos a proceder. Les aconsejo que eso lo hagan antes de unir las piezas, porque siempre es más fácil. Es una de las ventajas que ofrece el ragdoll, bien, que la mayoría de las cosas se pueden hacer en cada una de las tapas antes de unirlas. Entonces ahora sí, ya vamos a unir las tapas. Entonces obviamente ambas tapas van a ir colocadas con el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la derecha. Bien, recuerden que esta tapa ustedes la tejieron en las hileras impares y va a ser el revés de la labor, y trajeron todas las hebras hacia adelante. Bien, entonces vamos a unir, vamos a colocar ambas tapas así. Eso quiere decir que en ambas tapas van a coincidir los valles, el valle de arriba con el valle de la tapa de abajo, y la montaña de la tapa de arriba con la montaña de la tapa de abajo, ¿correcto? Entonces vamos a empezar por el blanco. Acá, por ejemplo, en el rojo nosotros vamos a tener, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... casi que 8 puntos, 8 puntos de unión con rojo. Por lo tanto, si les ha sobrado de algún lado alguna hebrita larga que les dé para tejer 9 puntos bajos más 10, 12 de arranque, 10, 12 de finalización, este es el lugar para utilizarlo. Bien, acá y acá. Después, si les ha sobrado más largas también, pues eventualmente lo pueden utilizar en estas partes de acá, ¿correcto? Entonces vamos a empezar por el blanco. Fíjense este valle de acá donde se produce el cambio de color de rojo a blanco. Ahí vamos a empezar a tejer. Entonces tomamos esas 2 hebritas de acá, y en el valle de atrás exactamente igual, ¿correcto? Entonces tomamos la lazada. Siempre vamos a dejar unos 10-12 centímetros de hebra antes de empezar a tejer. Acá vamos a hacer cadeneta al aire. Bien, y vamos a tejer punto bajo en el mismo punto. Bien, ¿cómo van a ser los puntos bajos del borde? Yo al borde, cuando lo haga, no le voy a agregar velocidad al video. Bien, así ustedes me pueden seguir, lo vamos a hacer juntos todo el borde, y no le voy a agregar velocidad, así lo hacemos juntos. Bien, entonces yo acabo de hacer valle, ahora voy a montaña. Bien, fíjense que yo, esta lazada que queda sobre el ganchillo, esta lazada está bien apretada. Bien, yo voy a la montaña de acá, voy a la montaña del de atrás, tomo lazada, y esta lazada sí la aflojo. Bien, la aflojo mucho. Bien, tomo lazada, cierro, y cuando termino de cerrar, tuc, ajusto. Ustedes van a ver que yo siempre que tejo, cuando termino de tejer, tuc,
le doy un tironcito para ajustar. ¿Por qué? Porque si nosotros ajustamos la lazada que está acá, esta lazada es la que termina de formar la cadeneta del borde. Bien, entonces para evitar que esa cadeneta quede floja y empiece a hacer ondulaciones, nosotros tenemos que tejer de esta manera. Entonces, o sea, ajustamos ahí. Lo siguiente que viene es valle. Nos metemos en el valle de adelante, en el valle de la de atrás, tomamos lazada. Esta lazada sí la aflojamos, porque nosotros necesitamos que el punto quede lleno. Y es esta lazada la que llena el punto. Bien, entonces tomamos lazada, cerramos y acá, ¡tuc!, ajustamos. Bien, entonces hicimos valle, ahora toca montaña, aflojo, cierro, ajusto. Bien, ahora toca valle, aflojo, cierro, ajusto. Bien, y siempre vayan comprobando del lado de atrás que va todo bien. Si ustedes ven algo que está raro, una hebra que no quedó bien, que a lo mejor se equivocaron y tejieron 2 veces sobre el mismo punto en la parte de atrás porque no se ve, lo que sea, por favor destejan y vuelvan a tejer porque todo eso se nota. Bien, acá hicimos valle, ahora toca montaña, aflojo, cierro, ajusto, valle, montaña, valle, montaña, valle, bien, ahora toca montaña, y en el siguiente punto, en el valle, es donde vamos a hacer el cambio de color. Bien, comprueben que esté todo bien antes de cortar la hebra. Cortamos dejando 10, 12. Acá vamos a cerrar con rojo. Recuerden que si tienen rojo largo que les haya sobrado, es acá el momento de utilizarlo. Dejamos atrás esta hebra, nos unimos con el nuevo color dejando 10, 12 centímetros, cerramos con rojo, ajustamos el blanco. Así que habíamos tejido en valle, ahora toca montaña, valle, recuerden aflojar, cierro, ajusto. Así que acá hicimos valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, montaña. Esta parte va a ser un poco más apretadita, bien, pero bueno, paciencia. Hicimos montaña, ahora toca valle. Y ahora toca este último punto aquí, en ambas tapas, donde vamos a hacer el cambio de color. Bien. Cortamos y nos unimos con beige. Dejamos 10, 12 centímetros, cerramos con beige, ajustamos el rojo. No se preocupen si donde se realiza el cambio de color se les separa, se hace hueco, lo que sea. Después eso se ajusta, ¿bien? Es normal que esto tienda a abrirse. Así que nosotros hicimos este punto acá arriba. Bien, ahora lo que toca es valle. Bien, nos metemos en valle aquí y nos metemos en valle atrás. Bien, ahora viene montaña. Valle. Montaña. Revisen. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Valle.
Ven, acá me equivoqué, agarré valle en la hilera anterior, entonces no voy a editar esta parte, bien. Entonces acá yo había hecho valle, acá hago montaña, tengo que agarrar montaña acá y había agarrado por error valle. Bien, ahora agarro valle aquí, valle, montaña y montaña, valle, y ahora tenemos esta última hilera de montaña acá, o sea, no la última del borde, pero sí es la última montaña. En esta montaña vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. Bien. Ahora viene valle, todavía no me meto en los nudos de la cadena de cadeneta, todavía tengo una hilera de valle ahí. Y ahora sí llegué a los nudos de la cadena de cadenetas. Tengo que agarrar esos nudos, esos puntos de los nudos. Bien, entonces ahora nos ayudamos de estas hebras para pasar los nudos hacia adentro. Y ahora vamos a tejer toda esta parte de la cadena de cadenetas. Vayan comprobando que quede todo bien atrás. Ya estamos por llegar al último puntito acá de la que era la cadena de cadenetas. Bien, ese es el último punto. Y ahora lo que toca es valle. Ya empezamos a subir por el lateral. Bien, ahora toca montaña. Esta montaña es la misma montaña de acá, por lo tanto vamos a tener que hacer un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. Bien, comprueben que del lado de atrás vaya todo bien. Así que hicimos montaña, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, revisen, ahora toca montaña, valle, montaña, ahora viene el valle aquí, bien, y ahora viene este punto acá, adelante y atrás, donde vamos a hacer el cambio de color. Cortamos, dejamos 10, 12. Y pasamos a rojo. Ajusten. Dejamos 10, 12 de rojo. Cerramos. A ver, se me escapó. Ajusto el beige. Cerramos con rojo. Ajustamos el beige. Y ahora tenemos valle,
montaña, valle, montaña, valle, montaña y valle, donde hacemos el cambio de color. Antes de cortar, comprueben que esté todo bien. Bien, cortamos rojo. Cerramos con blanco. Ajustamos el rojo. Y ahora, habíamos hecho acá donde está el cambio de color, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen que vaya todo bien. Hicimos valle, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Y ahora viene el valle donde se realiza el cambio de color. Bien, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, habíamos hecho valle, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Vayan revisando. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Ahora viene valle y acá vamos a hacer el cambio de color. Ahora me estoy dando cuenta que realmente no tiene mucha importancia, pero no cortamos el exceso de las hebritas que escondimos acá. Digo porque ahora veo las hebritas blancas estas. Normalmente a mí me gusta esconderlas porque cuando metemos el relleno, si nos encontramos la hebrita en el medio, empezamos a tironear del tejido. Entonces, por eso me gusta cortarlas, pero bueno, me olvidé. Cerramos con blanco, ajustamos el rojo y ahora, o sea, hemos llegado ahora al punto acá arriba de los nuditos. Bien, entonces vamos a tejer en ese punto, bien, que en realidad son los, creo que son 9, déjenme revisar cuántos puntos es que hay acá arriba. Sí, acá arriba hay un total de 9 puntos. Bien, entonces de estos puntos los tenemos que tejer
tomando las 2 hebras de cada punto, ¿correcto? Entonces tenemos que tirar de estas hebras hacia abajo para que los nudos se escondan y no queden en el borde del tejido. Bien, entonces ahora que ya hicimos ese primer punto, tiren de estas hebras para que los nudos entren dentro del tejido y no queden dentro del borde. Bien, entonces acá hicimos uno de los, dijimos 9 puntos, ¿no? Así que tenemos que tejer tomando las 2 hebras del punto. Este es el segundo y déjenme ver que quede tamaño suficiente para meter la mano y rellenar. Van 2, 3, 4, 5 y voy a parar acá. Bien, entonces ahora vamos a empezar a rellenar. Creo que llego bien acá y voy a cortar el exceso de estas hebras beige, corto el exceso, nunca el ras, bien. Entonces ahora vamos a empezar a rellenar. Recuerden que para rellenar no formamos pelotitas, bien, metemos una gran cantidad y nos vamos ahora directamente abajo a la base de nuestro personaje y nos apoyamos bien sobre los bordes para que queden bien redondeados. Bien. De cualquier modo, esto es un ragdoll, bien, es tipo almohadita, no va relleno como un amigurumi tipo pelota. Entonces, la idea es que nosotros, ¿por qué hicimos todo esto que hicimos de tensar el hilo y todo lo demás? Porque queremos que sobresalga esto acá y que se monte así un poquito y que quede bien como es el personaje original, ¿correcto? Entonces eso es lo que tenemos que ir procurando en la medida que vayamos rellenando. ¿Bien? Nos apoyamos sobre los bordes. Recuerden que nosotros tenemos, en los bordes tenemos disminuciones, tenemos aumento, todo eso tiende a formar escalones. Entonces nos tenemos que apoyar ahí para ayudar al tejido a que tome la forma que nosotros queremos que tome. Y recuerden de rellenar así hacia el frente para formar esto, ¿correcto? Queremos formar esto. Y en la parte de atrás también. Entonces tenemos que ir dándole la forma. O sea, no es rellenar a lo loco y que quede plano, no, es rellenar y buscar que se forme aquí ese quiebre para que quede la cabecita formada. Y no reventar la pieza, ¿bien? Recuerden que esto es un ragdoll, o sea, es más almohadita. Sí, va con un relleno, va con un 3D que tiene que estar bien distribuido, bien, pero no queremos que la pieza quede reventando, no es un amigurumi. Tampoco es que los amigurumis vayan reventando, pero bien, queremos esto. Bien, es una almohadita y queremos que se logre este efecto. Bien, por eso se le dejó acá la parte cóncava y por eso se le dejó acá la parte recta, para que quede levantado sobre los ojitos, pero en la parte de atrás quede bajo. Entonces no tenemos que rellenarlo, o sea, tenemos que rellenarlo, pero apoyarnos ahí para ayudar a que baje. Bien, vamos a seguir cosiendo, a seguir uniendo un poco más el borde antes de seguir rellenando, para no cometer el error de rellenar de más.
Bien, acá habíamos tejido 5 de 9, así que continuamos. Este es 6, 7, 8 y 9. Esta es la parte de arriba. Entonces tenemos un punto más, que digamos aquí es en valle, que va a ser blanco. Ahí hacemos el cambio. Bien, cortamos y ya cambiamos a rojo. Cerramos con rojo, ajustamos el blanco. Bien, esto que tejimos acá es valle. Ahora viene montaña. Bien, ahora viene, hicimos montaña. No parece haber quedado muy sobre montaña. A ver, valle. Montaña. Y paremos acá para poder terminar de rellenar con cierto espacio acá esta parte de acá arriba. Bien, pero recuerden de no dejarlo excesivamente relleno. Bien, no, sucumban a la tentación de hiper rellenar el personaje. No es la idea del ragdoll. Bien, yo sé que la tentación es grande, a mí también a veces me pasa, pero traten de evitarlo. O sea, sí nos apoyamos sobre los bordes y eso para redondear esos bordes, evitar los escalones. Bien, comprueben que en la parte de atrás, si hacemos así, pues no quede hundido en algún lado. Bien. Bien, en mi caso, pues ya lo voy a dejar así. Fíjense que está, obviamente, sí tiene un volumen acá porque por algo hicimos los aumentos que hicimos para que diera el volumen. Bien, pero es una almohadita, ¿correcto? Ahora vamos a seguir cerrando el borde para poder rematar. Acá habíamos tejido montaña, ahora toca valle. Ahora montaña. Ahora valle. Ahora montaña. Bien, y ya es la última instancia que tienen este agujerito de acá para rellenar. Si por acá esto notan que esta parte donde acabamos de cerrar queda muy plana, pues ahí hay que rellenar. Continuemos cerrando el borde. Así que habíamos tejido montaña, ahora toca valle,
montaña. Y por favor comprueben que del lado de atrás esté todo bien. Valle. Y montaña. Y este ya es el último punto. Aquí corten lo típico, 10, 12 y sacan. Bien, si ustedes notan que por algún lugar quieren redistribuir o algo así, entonces ya se pueden meter con la aguja y redistribuir ese relleno para terminar de llevarlo hacia el lado que ustedes quieran. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a rematar acá el borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Bien, que no se vea dónde empezó ni dónde terminó el borde. Bien, entonces tiren de esta hebra blanca. Al tirar de ella, les va a quedar acá lo que es la cadeneta de subida y el primer punto bajo. Se van a meter acá. Bien, toman las dos hebras del frente hacia atrás. Y esta hebra que acaban de sacar de la parte superior de este punto rojo, bien, nos vamos a meter por la parte superior de ese punto rojo, tomando una hebrita del puntito de abajo. Bien, y ahora tiramos de todo hasta que esa lazada que acabamos de crear, de generar, tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, ¿correcto? Una vez que tenemos esto ya cerrado y ajustado, ahora lo que vamos a hacer es perder las hebras. Este rojo lo pasamos por acá mismo. Yo lo quiero llevar, no lo quiero llevar cerca del blanco para que eventualmente no quede algún borde, algún puntito blanco o algo así. Entonces me voy a meter a un punto limpio. Cuando digo un punto limpio, ahí no se nota mucho, pero cuando digo un punto limpio es el agujerito limpio, no entre hebras, ¿bien? Porque tenemos que hacer un nudo y eso tiene que quedar bien perdido. Entonces esta hebra blanca la pasamos por este mismo agujero donde está y la llevamos a este punto limpio donde está la otra hebra. ¿Bien? Y ahora acá sí lo que hacemos es anudar, pero con cuidado de no tironear mucho de la hebra roja para que no se estrangule el punto invisible. Bien, hacemos un nudo, hacemos dos, cortamos ambas hebras, enhebramos nuestra aguja lanera y pasamos ambas hebras por el mismo agujero y lo perdemos por el lado rojo. Bien, porque por el lado rojo el blanco no se va a ver, pero si ustedes pierden la hebra roja por el lado blanco se va a transparentar, se va a traslucir y se va a ver. Bien, acá retraigan, cortan y ya está. Entonces esa forma en la que hemos perdido nosotros las hebras es como vamos a perder todas las otras hebras. Recuerden que en los lugares donde se hizo el cambio de color, la hebra tiende a quedar como más desbocada. Entonces ustedes tiran de esta hebra hasta que se ajusta y tiene el mismo tamaño del resto de las lazadas. Bien, entonces vuelven a pasar de acá a un puntito intermedio pero cercano, lo sacan ahí y después anudan y pierden. Bien, y así con todos. Nos volvemos a encontrar cuando hayamos terminado de esconder las hebras. Bien amigos, ya estamos de regreso con el honguito terminado. Miren qué absolutamente soñado que ha quedado este honguito. Así que ya puede hacerle compañía a Mario. Miren qué preciosa dupla que hacen. Para aquellos que no sepan, tengo disponible el tutorial de pago para realizar este hermoso Mario, al cual se le puede quitar el mameluco y también se le puede quitar el gorrito. Bien amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo de este tutorial. A mí me ha encantado cómo ha quedado el honguito acompañando a su Mario.
Así que si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. También tengan en cuenta etiquetarme como patrón original de la casita de Mócala cuando suban sus proyectos a las redes. Así me puedo deleitar con ellos. Sin más, nos vemos en el próximo proyecto. Chao, chao.